Buenas tardes, bienvenidos a nuestro video. Mi nombre es Lucero Ortiz Guayapa y el tema a tratar es sobre la ley número 30364, Ley de Violencia Familiar. Esperemos que sea de su agrado y expondremos muy orgullosamente para ustedes. El tema a tratar que les voy a explicar son los principios rectores de la ley número 30364. El primer principio tenemos que es el principio de igualdad y no discriminación. Este principio garantiza el acceso a todos los beneficios y facilidades legales sin discriminación alguna por razones de género, edad, religión, nacionalidad, etnia o discapacidad. Como segundo principio tenemos al principio de la debida diligencia. Este principio también se encarga en garantizar respuestas efectivas por el Estado, con criterios de oficiosidad, oportunidad, proactividad y disposición oportuna del personal competente en la toma de decisiones y ejecución de acciones. Y como tercer principio tenemos el principio de interés superior del niño y adolescente. Este principio tiene la obligación de aplicar las autoridades de las instituciones públicas y privadas en todas las decisiones que conciernen al niño o al adolescente en la satisfacción de sus derechos. El siguiente principio es el principio de intervención inmediata y oportuna. Este principio es la actuación oportuna sin dilación por los operadores de justicia o involucrados en la atención de las víctimas de la violencia, disponiendo las medidas de protección pertinentes, dejando de lado los procedimientos formales. Quinto principio tenemos el principio de sencillez y oralidad. Este principio son los procesos que están sujetos a la ley número 30364 y se desarrollan bajo el mínimo de formalismo, con espacios amigables para las presuntas víctimas, con el objetivo de la confianza en el sistema de justicia de parte de la víctima en la restitución de sus derechos y sanción al agresor. Y como último principio tenemos el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Este principio también carga el juez o el fiscal a cargo de cualquier proceso de violencia debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación para poder adoptarse. Muy buen día, mi nombre es María Celia Guaypar Guamán y yo les voy a hablar acerca de los enfoques que está regulado en el artículo 3. Estos en total son 6 enfoques y el primero es el enfoque de género, donde se reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres construidas sobre la base de las diferencias de género y que se constituyen una de las causas principales de violencia hacia las mujeres. Y esto es cierto, muchas de nosotras hemos pasado estas circunstancias asimétricas en el trabajo, en el estudio, en las relaciones sociales que tenemos. Y bueno, obviamente estas circunstancias asimétricas no son para bien, al contrario, son para mal. Y en un segundo punto se nos señala que este enfoque debe estar orientado al diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto sobre todo se refiere al ámbito de lo que es el trabajo. Y aquí también hace referencia a lo que es la brecha salarial, ¿no? Lo que conocemos que a las mujeres no se nos remunera de la misma forma que a los varones. Y bueno, el segundo enfoque es el enfoque de integralidad, donde se reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Y sí conocemos esas múltiples causas que muchas veces son motivos absurdos y que lamentablemente llevan a una consecuencia de poner en riesgo la salud y la integridad de la mujer. En un segundo punto de este enfoque se nos señala: por ello, se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y también desde distintas disciplinas. El tercer enfoque es el enfoque de interculturalidad, donde se reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran a la sociedad peruana, de modo que permita recuperar desde los diversos contextos culturales todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran a la violencia u obstaculizan el goce de igualdad y de derechos entre personas de géneros diferentes.
El cuarto enfoque es el enfoque de derechos humanos, donde se reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta ley debe ser la realización de los derechos humanos, identificado a los titulares de derecho y aquello a lo que tiene derecho conforme a sus particulares necesidades, identificando asimismo a los obligados o titulares de deberes y de obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derecho para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir con sus obligaciones. Este enfoque más o menos lo van a llegar a entender cuando se hable de los sujetos de protección de la ley. Ahí se va a explicar claramente quiénes son y qué derechos tienen. Que bueno, conocemos que los derechos básicos, entre ellos está el derecho a la seguridad y a la salud. Y esto obviamente incluye a todas las personas, por algo dice derechos humanos. El quinto enfoque es el de interseccionalidad, donde se reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad, y en su caso incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres. Y es cierto, como les mencioné antes, la violencia suele estar motivada por causas tontas, las cuales obviamente llegan a trascender en la vida de la mujer. Muchas mujeres tienen miedo hasta de salir de su casa por la violencia que se les ha ejercido, y no siempre es violencia física, también es violencia psicológica. Y es mayormente por los motivos que ya les he leído que indica este enfoque, ¿no? Ya sea el color, la religión, el estado civil, la orientación sexual, etc. Y el último enfoque es el enfoque generacional, donde se reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre las distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo en común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues en conjunto están abonando a una historia en común y deben fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo considerando las distintas generaciones y colocando la importancia de construir responsabilidades entre estas. Lo que me recuerda esto es como en los colegios cuando éramos niños en la mayoría se nos ha inculcado de que había ciertas actividades que solo las mujeres las podían realizar porque eran mujeres y habían actividades que solo los varones las podían realizar porque eran varones. Y esto más que todo yo lo veía al momento de los juegos, donde si un niño quería jugar a la cocinita le empezaban a insultar o a decirle cosas de ¿cómo vas a jugar juego de niñas? Y así, y viceversa, ¿no? Si habían compañeras que querían jugar fútbol, no les dejaban porque les decían, no, es que el fútbol es brusco y tú vas a terminar llorando, y no era cierto. Y en verdad, desde que somos niños, deberían de inculcarnos que sí podemos desarrollarnos en lo que nosotros queramos. Quizás no con la misma facilidad que otros, pero que sí podemos desarrollarnos. Entonces, este enfoque sí estaría bien planteado, ya que va a considerar desde lo que es desde la niñez hasta la vejez. Buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es Elena Natalie Rodríguez. Desde mi punto de vista, podría decir que la finalidad de esta ley es proteger a las mujeres y a los integrantes de un grupo familiar ante actos de violencia e injusticias. En los primeros artículos de esta ley nos dará a entender lo siguiente. En el artículo 5 indica su definición de violencia contra las mujeres. Nos dice que un acto de violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, ya sea en cualquier ambiente, un ambiente tal vez familiar o laboral o público o privado. En el siguiente artículo 6, la definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar considera de igual manera que un acto de violencia es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene en especial consideración a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. El artículo 7 señala que los sujetos de protección de esta ley son dos: las mujeres y los miembros del grupo familiar. A las mujeres se les protegerá durante todo su ciclo de vida. Lo mismo también con los miembros del grupo familiar, en el cual puede ser cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, hijastros, hijastras, ascendientes y descendientes, etc. También se consideran a cualquiera que habite en el mismo hogar, sin necesidad de tener alguna condición familiar, siempre que no miden relaciones contractuales o laborales. Se considera también a quienes hayan procreado hijos en común, independientemente de que convivan o no. En sí, tanto a las mujeres como miembros del grupo familiar, ambos son casos diferentes, podría decirse, ¿no? Ya que en cuanto a las mujeres hay bastantes tipos de violencia, ¿no?, que van a avanzar a continuación, y que las mujeres pues pueden ser víctimas de tanto acoso sexual, prostitución forzada, abuso,
etcétera, ¿no? Y en cuanto a miembros del grupo familiar, hasta entre familia también puede haber violencia, ¿no? Lamentablemente. Digamos, de un padrastro a su hijastra, o de una madrastra a su hijastro, por así decirlo, y así, ¿no? Lamentablemente hay un montón de delitos o actos o casos en donde uno se puede quedar impactado y preguntarse el por qué, ¿no? ¿Por qué hacen eso? ¿O qué ganan con hacer dicho acto, ¿no? ¿Por qué? Ahora, es muy importante ver cómo nuestra realidad se está desmoronando, ¿no? Ante tanta crueldad y falta de empatía. Las mujeres y los integrantes de un grupo familiar o miembros de una familia suelen ser las víctimas más frecuentes cuando hay un caso de violencia. Y nosotros como población debemos cumplir esta ley y hacer exigir esta ley ante los demás, nuestros demás compatriotas, para que de una vez y por todas acabemos con la violencia que lamentablemente aún sigue y que toma vidas tanto de mujeres como de algunos miembros de familia, y más que todo si son pequeños o ancianos o algunas personas vulnerables, ¿no? En sí, señores, tenemos que mejorar poco a poco, ya que cada uno es reflejo de la educación de su casa. Como quien dice, la educación viene de casa. ¿Sí? Hay que dar lo mejor nosotros y ser mejores y respetar la ley. Eso es todo por mi persona. Muchas gracias. Mi nombre es Edu Cristian Cuno Aragón y voy a hablar sobre la ley 30364, el artículo 8, los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bien, primero tenemos la violencia física. ¿Qué nos dice? La violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal, a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Después tenemos la violencia psicológica. Esta violencia es la acción u omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tipo que se requiera para su recuperación. Tercero, tenemos la violencia sexual. Estas son las acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se considera tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción o uso de fuerza o la intimidación. Después tenemos la violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que se ocasiona a un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar en el marco de la relación de poder, responsabilidad o confianza. Bien, ahora voy a hablar sobre los ejemplos de violencia patrimonial. Es que se dan a través de, primero, la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. Segundo, tenemos la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos e instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Como tercer ejemplo, tenemos la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Y como cuarto ejemplo tenemos la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Bueno, en los casos en que las mujeres son víctimas de violencia y que tengan hijos, estos vivan con ellos, las limitaciones de los recursos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión de sus obligaciones alimentarias por parte de la pareja, se considerará como una forma de violencia económica o patrimonial contra la mujer
y o los hijos, ¿no? Que estos tengan. Tengan un buen día. Eso sería. Mi nombre es Sheila Yanina Miranda Llanos. Mi persona les pasaré a explicar sobre el artículo 9, el cual nos habla acerca del derecho a una vida libre de violencia, que nos indica que las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, o sea, a ser valorados y educados. Las mujeres y los integrantes del grupo familiar deben estar libres de toda forma de discriminación, estigmación y de patrones estereotipados, de comportamientos y prácticas sociales, pero de igual manera culturales, que se encuentran basados en conceptos de inferioridad y subordinación. Continuando, tenemos el artículo 10, que trata del derecho a la asistencia y la protección integral. Acá podemos observar que las entidades que conforman el sistema nacional, ya sea para la prevención, sanción y erradicación de la violencia que se da contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, estas se encuentran destinadas o estas destinan el recurso humano especializado, incluso logístico y presupuestales, con el objetivo de poder detectar la violencia, así para atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus derechos. De igual manera podemos observar que dentro de este derecho, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueven a que se involucren a los colegios de abogados en dicha materia. El tercer derecho que encontramos vendría a ser la promoción, prevención y atención de salud, el cual nos indica que las víctimas de violencia, que en este caso son las mujeres y los integrantes del grupo familiar, deben recibir una promoción, prevención y atención, pero de igual manera una recuperación integral de salud, ya sea física y mental, de forma gratuita, en cualquier establecimiento de salud del Estado e incluye una atención médica, ya sea, por ejemplo, exámenes de ayuda de diagnóstico, una hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, entre otros. Podemos observar que esta obligación se entiende o se extiende a toda la atención médica y psicológica que brindan a las víctimas de violencia, que son las mujeres y la población vulnerable. El tercer derecho que observamos vendría a ser la atención social, el cual el Estado atiende a las víctimas de violencia, como ya anteriormente lo vine diciendo, que son las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en los programas sociales, así garantizando la confidencialidad de los casos y brindándoles un trato digno o incluso adecuado, siempre que se cumpla con los criterios y reglas establecidos en la norma vigente. Tenga un buen día, mi nombre es Luz Milagros Hurtado Surco. Continuando, estaré explicando un poco más de los alcances de la ley en el ámbito de los derechos laborables y derechos en el campo de educación de la víctima. Bueno, el artículo 11, que trata de los derechos laborales, establece algunas medidas que posibilitan y protegen a quienes han sufrido violencia, garantizar sus principales derechos fundamentales, que en este caso es el derecho al trabajo. El trabajador o trabajadora que es víctima de violencia al que se refiere la presente ley tiene los siguientes derechos: a no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia, al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de trabajo en lo pertinente. A la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos de violencia. Estas inasistencias no pueden exceder de 5 días laborables en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días laborables en un periodo de 180 días calendario. Para tal efecto, se consideran documentos justificatorios la denuncia que se presenta ante la dependencia policial o ante el Ministerio Público. Y por último, a la suspensión de la relación laboral. El juez al cargo del proceso puede, a pedido de la víctima, atendiendo la gravedad de la situación, conceder hasta un máximo de 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones. La reincorporación del trabajador o trabajadora a su centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes en el momento de suspensión de la relación laboral.
Continuando, tenemos el artículo 12, que trata de los derechos en el campo de educación de la víctima. Este establece y busca proteger a las víctimas de violencia, así como asegurar su derecho a la educación. La persona víctima de violencia al que se refiere la presente ley tiene, entre otros, los siguientes derechos. Primero, al cambio de lugar y horario de estudio sin menoscabo de sus derechos. A la justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia. Estas inasistencias o tardanzas no pueden exceder de 5 días en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario. Así también como la atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de la violencia, de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades de desmedro de la calidad del mismo. Y por último, que es la obligación del Estado la formulación de medidas específicas para favorecer la permanencia de las víctimas en el ámbito educativo y, de ser el caso, favorecer su reinserción en el mismo. Eso es todo por mi parte, gracias. Mi nombre es Marcelo Salazar Esquivel, el cual les hablaré sobre el título 2, Procesos de tutela frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Consiguiente, tocaremos el capítulo 1, que viene a ser el proceso especial. Siguiendo este tema, tocaremos el artículo 13, norma aplicable, el cual nos dice que las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar serán reguladas por las normas previstas en la presente ley, y de manera supletoria por el Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957, y la Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes. Artículo 14. Competencia. Los juzgados de familia son competentes para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar. En las zonas donde no exista juzgado de familia, son competentes los juzgados de paz letrado o juzgado de paz, según corresponda. La Fiscalía de Familia interviene desde la etapa policial, en todos los casos de violencia en los cuales las víctimas son niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo previsto en el Código de los Niños y Adolescentes. Artículo 15. Denuncia. La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente ante la Policía Nacional del Perú, las Fiscalías Penales o de Familia y los juzgados de familia. En los lugares donde no existan estos últimos también puede presentarse ante los juzgados de paz letrado o juzgados de paz. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo, no se requiere firma de abogado, tasa o alguna otra formalidad. Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre las etapas del proceso de protección y sanción, que habla el artículo 16. El proceso se da en un plazo máximo de 72 horas siguientes a la interposición de la denuncia ante el juzgado. Este procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección, así también como las medidas cautelares, que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencias, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. Pasemos ahora al artículo 18, que trata sobre la actuación de los operadores de la justicia. Se dice que los operadores de la justicia que se dan actos de violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar, ellos deben de seguir con las pautas que eviten procedimientos de discriminación hacia las víctimas o hacia el grupo familiar. Por ejemplo, está encargado la Fiscalía, ¿no? Ahora, el artículo 20, que es la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Puede ser absolutoria o condenatoria. El juez señala el término a las medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia. La sentencia condenatoria, les voy a hablar sobre las medidas, ¿no?, de protección que se da por el juzgado, que es el tratamiento terapéutico a favor de la víctima, el tratamiento especializado al condenado, las medidas cautelares que resguardan las pretensiones civiles de tenencia, régimen de visitas, suspensión, extinción o pérdida de la patria potestad y asignación de alimentos. Las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual de la víctima y del agresor deben adoptar.
Bueno, eso es todo por mi parte, compañeros. Muchas gracias por su atención. Esperemos que esta información les sirva de ayuda contra las injusticias que lamentablemente siguen afectando a nuestro país. Muchas gracias por su atención. Gracias.